Rafael Sala Rivera, a la plaza de Fiscal Adjunto Provincial Penal de Arequipa del Distrito Fiscal de Arequipa. Tome asiento, doctor. Buenos días, señorita Salas Rivera. Señor presidente, por su intermedio, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, buenos días. Bien, usted ha postulado el 2024 a una plaza de fiscal adjunto provincial especializada en derechos humanos e interculturalidad, sin éxito. Y es egresada de una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Registra experiencia en el sistema desde el 2016, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bien, díganos, ¿por qué razón la situación carcelaria o de los establecimientos penitenciarios en el Perú ha sido definida como un estado de cosas inconstitucional? Bueno, considero que esta situación que ha sido declarada como tal por el Tribunal Constitucional se debe a que es harto conocido la vulneración de derechos fundamentales que se da a los internos de los diversos centros penitenciarios de nuestro país. Ha habido sendas investigaciones que ratifican lo vertido y esto se debe también al sistema punitivo, ¿no?, que tenemos en nuestro Estado peruano, donde en muchas ocasiones se considera que la pena privativa de libertad es la que se usa como la regla general, ¿no? Entonces, básicamente es la vulneración de derechos fundamentales que se da en el interior de los centros penitenciarios. No es por la simple violación de derechos fundamentales que se da al interior de las cárceles. Esa violación a la que usted alude debe tener dos características. ¿Las tiene en mente? Cuando me refiero, doctor, a la vulneración de derechos fundamentales, a eso me estoy refiriendo. Me refiero a las situaciones en las que se vive los internos y que muchas veces no cumplen las finalidades de la pena, ¿no? Entonces, no se cumple una finalidad de rehabilitación, de resocialización, reinserción. Las violaciones de los derechos humanos en las cárceles que hacen que se califique como un estado de cosas inconstitucional lo que se vive allí en los penales son dos, que esas violaciones son generalizadas y estructurales. Eso es lo que la distingue de otras violaciones. Y por eso es que permite calificarlas de esa manera, como lo hace la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Usted se refirió a los pedidos y a las disposiciones judiciales de prisión preventiva, creo, ¿no? En su respuesta, ¿no? ¿No? Bueno, usted como fiscal, ¿qué opinión tiene sobre la prisión preventiva? ¿Hay un uso o hay un abuso por el sistema de justicia? Bueno, esta medida de coerción personal está regulada en nuestro Código Procesal Penal. Es una herramienta que tenemos, que tiene el persecutor de la acción penal cuando considera que se debe proteger, ¿no?, el fin que tiene la investigación. Y, sin embargo, en la práctica judicial podemos advertir que esta medida de coerción ha sido usada, digamos, en demasía, lo que también repercute en la cantidad de población penitenciaria, ¿no?, los presos sin sentencia, y ello también me permite señalar que por eso se ha dado estas modificatorias, por ejemplo, en el mínimo de la pena, ¿no? Entonces, en una palabra podría decir que en algunas circunstancias se abusa de esta medida coercitiva. Díganos, la cantidad de internos, o sea, la POPE, la población penitenciaria, que asciende a 103.000 y pico en los últimos, hasta 3 meses atrás, según la estadística del Instituto Nacional Penitenciario, ¿no le dice algo respecto al sistema penal? Y si profundizamos un poco más,
el 30% de ese porcentaje corresponde a presos sin condena. ¿No le dice esto último algo sobre el abuso y la prisión preventiva? Sí, en efecto, doctor, como lo había señalado, esta herramienta que tenemos prevista en el ordenamiento procesal penal es usada. Sin embargo, creo que en la labor fiscal que realizamos se debe razonar, ponderar si corresponde requerirse ante el Poder Judicial una medida coercitiva de tal naturaleza, que en algunas circunstancias la labor fiscal, de repente por factores externos, por la presión, ¿no? Se ha hecho mal uso de esta herramienta y, como usted lo señala, en efecto, se refleja en la población penitenciaria sin sentencia y por tiempos prolongados. Justamente, la condena y el abuso de la prisión preventiva han hecho que crezca de manera exponencial en los últimos 10 años la población penitenciaria, ¿no? Y que ha derivado, lo que inquirí en mi primera pregunta, en un estado de cosas inconstitucional. Bien, doctor Tabla. Sí. Señorita Salas Rivera, buenos días todavía, ¿no? Sí. Veo que usted tiene una maestría en Derecho Constitucional, ¿no? En efecto, doctor. ¿Y cuántas constituciones hemos tenido a través de nuestra historia republicana? El número exacto, si la memoria no me falla, 12 constituciones. La primera constitución de 1821, la constitución vitalicia. ¿1821? 1800. No me voy a atrever a dar un dato exacto, sí, pero luego sigue la constitución vitalicia, que ha tenido un poco tiempo de duración, y la constitución de 1828, que es la constitución conocida como la Constitución Madre. Bueno, ya que usted ha hecho su maestría en Derecho Constitucional, ¿qué sabe de la Constitución de Cádiz, llamada también la Gaditana o la Pepa? La Constitución de Cádiz se ha dado en el continente europeo, ha sido, y la traemos a colación, porque ha sido la Constitución que sentó las bases del constitucionalismo moderno. Fue la Constitución que dejó de legado, por ejemplo, la institución de la separación de poderes, ¿no? Y que esta ha sido acogida con posterioridad por nuestro Estado, ¿no? Nuestra República. Sí, la última pregunta. ¿Y por qué hay un libro por ahí bien presentado, de autoría de un conocido profesor universitario, constitucionalista, ex parlamentario, que lleva como título Las 13 Constituciones del Perú? ¿Lo conoce? ¿Lo ha visto? No, doctor, pero como había señalado en mi pregunta y mi respuesta anterior, si la memoria no me fallaba, 12 o 13 constituciones que han pasado en la historia de nuestra República. Ya. Doctor de la Puente. Señora Salas Rivera, en su hoja de vida yo advierto que se dan dos situaciones marcadas. La primera, que su vinculación al Poder Judicial data de muchos años, se ha desempeñado como defensora pública y hasta creo que en la Contraloría General de la República como analista. Pero eso es un dato objetivo, ¿no? Su vinculación al Poder Judicial, una postulación al Ministerio Público y otra en curso. Y el otro dato que recojo, objetivo también, es su arraigo a la ciudad de Puno, ¿no? ¿Y por qué digo ello? Porque está colegiada en Puno, ¿no? La maestría, los estudios de maestría son de la Universidad Nacional Altiplano. Aquí veo que sus primeros trabajos fueron en la Corte Superior de Justicia de Puno. Entonces, coméntenos cómo estos datos, ¿no?, que desde mi punto de vista, salvo que usted me comente después otra cosa, la vinculan la vinculan a esa ciudad, sin perjuicio de que usted ha nacido en
en Arequipa, en la zona costera, pueden hacer, ¿no?, que pueden complementar la postulación ahora a este cargo de fiscal adjunto provincial. Gracias por la pregunta, doctor. Sí, en efecto, yo soy egresada de la Universidad Nacional del Altiplano, porque en esta ciudad del Lago he realizado mis estudios universitarios. Inmediatamente, habiendo culminado mis estudios universitarios, accedí al programa de CECIGRA y mi primer año de servicios al Estado decidí y escogí realizarlo en el Ministerio Público. Además, mi experiencia como asistente en función fiscal en 2 despachos fiscales del Distrito Fiscal de Puno. Sin embargo, por mi juventud, no cumplía los requisitos para acceder a la plaza de fiscal y decidí en aquel entonces obtener un aprendizaje más amplio y vinculado siempre con el sistema de administración de justicia. Es por ello que abrazo seguir la experiencia y adquirir el aprendizaje desde las funciones del Poder Judicial. Me he desempeñado como secretaria, como asistente y como puede obrar en mi hoja de vida. Conocedora de esta área también del sistema de administración de justicia, en estricto en la proyección de resoluciones, siendo asistente juez superior y habiendo mejorado, digamos, mis capacidades profesionales, consideré y tomé a bien también a fin de conocer el litigio en el día a día, ¿no? Entonces, e inclinada además por la postulación o la convocatoria que se dio en la defensa pública, en ese entonces el SNEC, que era la convocatoria para defensores públicos de víctimas especializados en violencia, decidí obtener esta experiencia, que considero todas en su conjunto hacen de mí tener un conocimiento amplio, ¿no?, por lo menos de los aspectos más importantes de las entidades vinculadas al sistema de administración de justicia. Y posterior a ello también debo decir por conocer, ¿no?, la realidad y cómo se trabaja, cómo se visiona los índices de corrupción en nuestro país, y mi experiencia me he permitido postular también por un concurso público de méritos a una plaza en la Contraloría General de la República, habiendo desempeñado roles y acompañamiento en los servicios de control concurrente en las actividades de las diferentes entidades del Estado. Considero, doctor, que estas experiencias para mí han sido enriquecedoras porque me permiten conocer, ¿no?, el funcionamiento de las entidades, y que esto va a contribuir en mi labor fiscal. Respecto a mi arraigo, digamos, en la ciudad de Puno, debo manifestar que en mi última experiencia de trabajo, el año 2024, he decidido, porque me sentía con la capacidad necesaria y conocer además la realidad de la ciudad de Arequipa, regresar a mi tierra de origen. Tengo 1 año de experiencia en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y estar en la ciudad en la que anhelo trabajar me ha permitido conocer de cerca las fortalezas y debilidades de la labor fiscal. Esa es ya mi respuesta, doctor. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bien. El doctor Chanduvía ha declinado preguntar, así que tiene la palabra el doctor Cercoy. Gracias, presidente. Doctora Salas, usted tiene estudios en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿cierto? Sí, en efecto. En el campo de los derechos humanos, ¿cómo ve el futuro de los derechos humanos de acá a unos años? Bueno, entendido los derechos humanos como las prerrogativas inherentes que tenemos todos los seres por nuestra condición de tal, y de un tiempo a esta parte la historia nos comenta que estos están positivizados, ¿no?, establecidos en los instrumentos internacionales y así también en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra Constitución, y denominados derechos fundamentales. Entonces, yo considero que a medida que la sociedad se va desarrollando, se va desarrollando en diferentes planos, entonces estas prerrogativas siempre tienen que estar acompañadas en instrumentos, y cada día debemos realizar nuestras actividades en el lugar que nos desempeñemos para efectivizar estas prerrogativas,
para que los ciudadanos puedan tener un ejercicio pleno de sus derechos, hacer efectivo este valor supremo de la dignidad humana. Si entendemos que los derechos humanos son progresivos, de acuerdo a su criterio, ¿qué derechos podrían pasar a la condición de derechos humanos en los próximos tiempos? Le planteo algunos, solamente para que me responda de manera muy sencilla. El derecho a Internet, el derecho al suicidio asistido, estoy poniendo derecho entre comillas, por supuesto, ¿no? El derecho a un ingreso universal de subsistencia, el derecho a la felicidad. Doctor, la experiencia que he tenido, y recuerdo cuando revisábamos estos temas en aulas universitarias, leyendo los libros, entendíamos que las prerrogativas, que son prerrogativas inherentes a la condición de tal. Sin embargo, permítame comentarle que en la región de Puno y en los interiores de la región de Puno, pareciera que lo que hablábamos en las bibliotecas y en aulas universitarias queda en teoría, porque en la práctica muchas veces en algunos sectores olvidados no lo vemos en concreto en su vida diaria. Por ejemplo, el servicio al agua, ¿no? Entonces, como usted dice, se van en progreso y de acuerdo a las realidades del entonces, de un desarrollo histórico, ¿no? Pareciera mentira, pero hay ciudadanos que no tienen derecho al agua. Peor aún, al servicio de electricidad o del internet, que ha sido reflejado, creo yo, en la época de pandemia, donde en los lugares más alejados los niños no podían realizar sus clases porque no tenían acceso pues a estos elementos necesarios inherentes para concretizar otros derechos. Los que usted me ha mencionado son derechos que están muy vinculados al desarrollo económico, ¿no es cierto? Porque el derecho al agua depende de que yo tenga plantas necesarias para potabilizar el agua. La energía eléctrica requiere de generadores o requieren de plantas hidroeléctricas. Se requiere el dinero para hacerlo. Entonces, hay una vinculación muy estrecha, ¿cree usted, entre las políticas económicas y los derechos humanos? En otras palabras, una política que no genera pobreza no va de la mano con los derechos humanos. Considero que todas las políticas públicas que realicen los gobernantes... Que no genera riqueza, no va de la mano con los derechos humanos. Digamos, en la experiencia cercana, hemos visto países en los cuales por acoger determinados criterios han visto su ingreso per cápita bajar de manera casi vertiginosa a tener una remuneración mínima que antes la percibían en un día. Orientarse por estas políticas va de la mano con los derechos humanos. O sea, hay una vinculación cercana entre los derechos humanos y el desarrollo económico. Cuando hablamos de desarrollo económico, entiendo que deben ser las condiciones que se le da a una sociedad para que se desarrolle en términos de riqueza, ¿no? Eliminación de la pobreza. Y la eliminación de la pobreza tiene criterios criterios estándares, ¿no? Entonces, dentro de ello también están los índices de calidad de vida de una determinada población, de un colectivo. Y esta calidad de vida la vamos a también evaluar o calificar a medida de cómo se efectivizan ciertos derechos. Y volviendo a la pregunta anterior, usted, de lo que le mencioné, el derecho a Internet, al suicidio asistido, a un ingreso universal de subsistencia, ¿podrían tener la calidad de derechos humanos pronto? Creo que el desarrollo o la positivización en sí de los derechos humanos va a ir acorde a las sociedades, al avance de las sociedades. Entonces, no me atrevería a señalar que estas prerrogativas que usted ha mencionado tienen una concreción inmediata. Ok, doctora, gracias. Bien, tiene la palabra el doctor Cayo. Gracias, presidente. Buen día, doctora. Buen día, doctor. Usted ha manifestado que, habiendo nacido en Arequipa, laborado en Puno,
desea regresar a Arequipa. Está muy bien. De hecho, hay una emblemática canción de arequipeña interpretada por los Dávalos, que es El Regreso. Quería verte, inolvidable tierra querida, Arequipa, ciudad blanca de mi amor. Usted quiere regresar a su tierra a administrar justicia, es correcto. Lo saludo. Usted, en la función fiscal a la cual aspira, ¿sabe qué competencias le alcanzan? ¿Cuál es el ámbito de competencias de un fiscal provincial, adjunto provincial, como lo quiera llamar? Sí, doctor. En efecto, mi experiencia como cesigrista, practicante y asistente en función fiscal, que muchas veces he estado de la mano en el trabajo de la labor, y además... Señorita, se le exhorta a responder la pregunta. La principal competencia que tiene el representante del Ministerio Público en la sociedad es ser defensor de la legalidad, persecutor de la acción penal. En términos concretos, realizar investigaciones serias, imparciales, conforme al principio de objetividad que guía nuestra actuación. ¿Y en qué materias, básicamente, en relación a su competencia? ¿Usted ve temas civiles, penales? Perfecto. Conforme a la convocatoria, el Distrito Fiscal de Puno y a la plaza de la que postulo, doctor, es una plaza dentro de las fiscalías penales corporativas que ven delitos comunes, dado que en el Distrito Fiscal de Arequipa sí hay fiscalías especializadas. ¿Alguna vez ha visto temas de familia? De violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en mi condición de defensora de víctimas SNEC. Ok, a ese punto quería llegar. Entonces, en el ámbito de familia y la protección del interés superior del niño, seguramente ha aplicado la norma correspondiente, ¿no? Recientemente se ha expedido la ley 32.330 que penaliza el accionar de adolescentes. ¿Cuál es su opinión sobre este principio de proteger el interés superior del niño y la posibilidad de penalizar a los adolescentes? ¿Tiene usted una opinión sobre el particular? Desarróllela, por favor. Sí, doctor. En efecto, permítame ser categórica en este aspecto. Nuestra realidad, además, nuestra realidad penitenciaria, me permite señalar que esta norma resulta ser propia de la respuesta que el Estado muchas veces da en dación de normas que manifiestan, ¿no?, el poder represivo del Estado. Sin embargo, creo que la solución no debería ir por ahí, no debería ir por este camino. Penalizar o establecer que la responsabilidad penal de los menores deberían ser considerados con las directrices, con las normas que establece el Código Procesal Penal, podría trastocarse, ¿no?, el interés superior del menor y además el desarrollo de los menores. Se han manifestado parte de la doctrina, también las comisiones sobre la materia en el Poder Judicial, que no podríamos catalogar a un menor infractor como una persona con la madurez psicológica necesaria en el proceso penal. Y en el entendido de que hay una norma que así lo dispone, ¿cómo va a ser su accionar dentro de la función fiscal? O sea, una cosa es lo que usted opina y otra cosa es lo que la norma dispone. Sí, en efecto, como defensora de la legalidad y habiéndose realizado esta modificatoria que está regulada hoy en día en el ordenamiento jurídico, pues debo señalar que seguiré muy de cerca, ¿no?, las capacitaciones que se vienen realizando hasta el momento, las mesas de trabajo tengo entendido y las directrices que se tengan en mi entidad, en que si ustedes me dan la confianza en el Ministerio Público, ¿no?, para ver cómo se pondera el ordenamiento jurídico y también los lineamientos que se vayan a dar sobre la materia, ¿no?, porque entiendo que es un tema que todavía está en conflicto. Muchas gracias, doctora. Gracias, presidente. Gracias, señorita Sala Rivera, Katy.
Permiso. Gracias, doctores.